Deleuze con Kant. A. El círculo de movimientos del Estado y el cuerpo con privilegios y expectativas de beneficios. Y B. El movimiento del bucle en la máquina de guerra, el pasado y al mismo tiempo el porvenir en el afuera del adentro. Comenzamos por el estudio de las sociedades primitivas y el análisis de Kant desde el pensamiento de Deleuze y Guattari en Mil mesetas. El concepto de sociedad primitiva en el capítulo de Máquina de Guerra, que cuestiona la noción de sujeto universal centralizado kantiano. Son las sociedades primitivas segmentarias las que han sido definidas como sociedades pero sin Estado. Aquellas en las que no aparecen órganos de poder y se diferencian porque no tienen órganos fijos como el Estado. Es decir, que no tienen órganos, las sociedades primitivas, de desarrollo económico o de nivel de diferenciación política. Por lo tanto, hacen inevitable la formación de un aparato de Estado. Conjurar la formación de un aparato de Estado, hacer imposible esa formación, sería el objeto de un cierto número de mecanismos sociales primitivos, incluso si no se tiene una conciencia clara de ellos. Las sociedades primitivas tienen jefes, pero el Estado no se define por la existencia de jefes, sino por la perpetuación o conservación de los órganos de poder en una arquitectura del círculo o estructura cerrada. La guerra primitiva no produce el Estado, ni tampoco deriva de él. Y así como no se explica la sociedad primitiva por el Estado, tampoco se explica por el intercambio. Es la guerra lo que limita los intercambios. Es la guerra lo que mantiene en el marco de la alianza, que son alianzas que impiden el devenir de un factor de Estado. Es decir, que hacen el factor de Estado no hace que los grupos se fusionen y hacen que se constituya un líder fijo, un poder estable o un centro del círculo o espacio estriado. Las manadas, las bandas, se autogestionan colectivamente. Son grupos de tipo rizoma, de espacio liso, por oposición al tipo arborescente, que se concentra en órganos de poder sin poder dilatarse. Por eso las bandas, en sus formas, son máquinas de mutación que pueden metamorfosearse, cambiar, operan como máquinas de alianza y relevo, que operan en el borde. Metamorfosis de una máquina de guerra que difiere formalmente de cualquier aparato de Estado, que se apropia y separa gobernantes de gobernados. No así en las bandas, que no hay tal separación.
la ley, los flujos. La organización de la máquina de guerra está dirigida contra la forma Estado. No solo no hay un Estado universal, sino que la fuera de los Estados no se deja reducir. La forma Estado adquiere la forma de interioridad y tiene tendencia a reproducirse, pero siempre idéntica a sí misma. Y es fácilmente reconocible en los límites de sus polos, buscando siempre el reconocimiento y el beneficio. Pero la forma de exterioridad de la máquina de guerra hace que ésta solo exista en sus propias metamorfosis. En todos los flujos y espacios de contacto, mediante las singularidades o potenciales. Pensamiento, consenso, disenso. En Kant, la condición de constitución del pensamiento funciona como principio o forma de interioridad o estrato. La forma estado o círculo desarrolla el pensamiento de consenso. Solo el pensamiento puede inventar la ficción de un estado universal por derecho. Elevar el estado a lo universal de derecho es como si el soberano deviene único en el mundo. La particularidad de los estados solo es un hecho. Por derecho, el estado moderno va a definirse como la organización racional y razonable de una comunidad. La única particularidad de la comunidad es interno o moral, espíritu de un pueblo, y al mismo tiempo que su organización hace que contribuya a la armonía de un universal. El Estado proporciona al pensamiento una forma de interioridad, pero esta interioridad, que es una forma de universalidad, es cuestionada totalmente por la máquina de guerra, que hace huir los contenidos en un espacio liso, en una arquitectura de redondel experimental. Identidad, sujeto y legislador, obediencia y desobediencia a la máquina de guerra. En la filosofía llamada moderna y en el estado llamado moderno o racional, todo gira alrededor del legislador y del sujeto. Es necesario que el Estado realice la distinción entre el legislador y el sujeto, que en tales condiciones formales del pensamiento pueda pensar su identidad. Piensa su identidad en el Estado en primera instancia, de forma a priori. Obedece a la razón pura, al pensamiento racional, que es el planteo del pensamiento que intenta calcar la doctrina de las facultades de los órganos de poder del Estado. Consenso kantiano de Estado. El sentido común, la unidad de todas las facultades como centro del cogito, es el consenso de Estado llevado al absoluto. El filósofo deviene profesor público o funcionario de Estado. Los poetas, los sociólogos y el psicoanálisis, en un retorno a la magia, aspiran al papel de pensamiento universal como pensamiento de la ley. Poner el pensamiento afuera es el espíritu de la máquina de guerra. Poner el pensamiento en relación inmediata con el afuera, con las fuerzas del afuera.
los flujos. Sería convertir el pensamiento en una máquina de guerra. Se puede estudiar en Nietzsche la cuestión del aforismo en relación a la máxima. El aforismo que se diferencia de la máxima, que es un acto orgánico de Estado o un juicio soberano, mientras que el aforismo construye su sentido de una nueva fuerza exterior, con nuevas fuerzas, y una última fuerza que debe conquistar o utilizar. Pensamiento tribu. Lo justo kantiano, lo verdadero cartesiano, el derecho hegeliano. Todo pensamiento es ya una tribu, es totalmente contrario a un estado. Y esa forma de exterioridad para el pensamiento no es en absoluto simétrica de la forma de interioridad. La simetría solo puede existir entre polos diferentes de interioridad. Pero en la forma de exterioridad del pensamiento, la fuerza es siempre exterior a sí misma. Y la última fuerza, la N, potencia en el borde, no es otra imagen simétrica. Es la fuerza que destruye la imagen simétrica. Las copias, el modelo, sus reproducciones, toda posibilidad de subordinar el pensamiento a un modelo de lo verdadero, de lo justo o del derecho, lo verdadero cartesiano, lo justo kantiano, el derecho hegeliano. Espacio estriado no es bucle. Un método es el espacio estriado del pensamiento universal y traza un camino que debe seguirse de un punto a otro. Pero la forma de exterioridad sitúa el pensamiento en un espacio liso que debe ocupar sin poder medirlo y para el que no hay método posible ni reproducción concebible, sino únicamente etapas, intervalos, reactivaciones. Bucle, actualizaciones, espacio liso, el liso de relevo. El pensamiento no tiene imagen ni para crear modelo ni para hacer copia. En el espacio liso del Zen, la flecha no va de un punto a otro, sino que es tomada en un punto cualquiera para ser desde ahí reenviada a otro punto también cualquiera. Y tanto el arquero como el blanco tienden a metamorfosearse, a mutar. Por eso el problema de la máquina de guerra es el relevo, es el paso contraseña y no el problema que es arquitectónico del modelo, que es una estructura cerrada. El modelo es una forma interior que actúa por etapas, no por relevos. No tiende a formar una imagen, ni un pensamiento, acontecimiento o una hecheidad. A diferencia de la máquina de guerra, que es un pensamiento problema que toca, a partir de ser un problema, toca y es una esencia difusa. La máquina de guerra mantiene con las familias una relación muy diferente de la del Estado, porque en la máquina de guerra la familia no es una célula de base, sino que es un vector de manada. A analizar.